copiando este. Grabar. Bueno, ya está ahí. A ver quién me está faltando. Néstor, William, Alexander, me están tratando de encender su cámara. William me parece que tiene problemas con el internet. William, ¿me escuchan? A ver, falta Néstor y William nada más por la cámara, ¿ya? Puedes tomar la captura. A ver, ok, listo. A ver, no se muevan, no muevan sus dispositivos. Déjenme guardar esta foto. A ver. Ya, ok, listo. Bien, vamos a iniciar. A ver, antes de compartirles la presentación, con ustedes, ¿cuándo ya habíamos fijado la fecha para la evaluación número 1 de la unidad 1? ¿Fijamos ya la fecha? ¿No? Se me debió haber pasado por alto. A ver. Reparan que estoy con unas pequeñas molestias en la garganta. ¿Dónde estamos con ustedes? Accidentes. A ver. Unidad 01. No les comenté nada de esto. No quedamos incluso en cómo íbamos a hacer las preguntas, nada. ¿Alguien me ayuda? Solamente nos dijo de las preguntas que nosotros le hiciéramos, pero no dio fecha de cuándo nos iba a tomar la prueba. Ya, a ver. ¿Ya les creé el drive? ¿Ya les envié? Sí, ya, o sea, ya subimos las preguntas. Ya, a ver, entonces de aquí tenemos, bueno, el día de Ya todas mañana. han subido. Ya, a ver, ¿les parece el día, el día miércoles? Para que lo realicen en el transcurso de la tarde, podríamos dejarlo para, ¿estaría bien de 3 a 6 de la tarde? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Alguien tiene inconvenientes en ese horario? De 3 a 6. Sí, de 3 a 6, es decir, de 15 horas a Sí, puedo 18. dejarlo más temprano, ingeniero, por lo que igual yo trabajo. Más temprano, ¿a partir de qué hora? ¿Las 12 que acaban clase? Claro, sí, podría ser. Ya, entonces les pongo a partir de las 12 hasta las 18 horas. Entonces tienen toda la tarde para realizar. ¿Ya? Ya, miércoles, ¿qué fecha es? 27, 28, 29. Ya, miércoles 29, por favor, ¿ya? Obviamente, entonces, esta evaluación lo vamos a realizar dentro del Classroom, ¿ya? Y bueno, es muy similar, no sé si ustedes ya han realizado evaluaciones de ahí, creo que no se les dificulte en ese sentido, ¿verdad? Es como los formularios de Google, ¿sí? Creo que no hay inconvenientes en eso, porque no sé qué pasa con la plataforma de Moodle, la verdad. Miren, llevamos a la cuarta semana, pero no tenemos una respuesta favorable. Entonces debemos ajustarnos con lo que tenemos a disposición. Las preguntas, en todo caso, como ya les había haber comunicado, van a ser en función de las que justamente ustedes han elaborado, ¿ya? La gran mayoría, si es posible el 80-90%, serán preguntas de las que ustedes han realizado. Ahí habrá una o, dependiendo, ¿no? Si son ejemplo 10, tal vez 2 preguntas nada más de mi parte. De ahí el resto serán completamente por parte de ustedes, ¿ok? Entonces espero hayan podido ir formularlas bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro?
No, no, ok. Entonces vamos a avanzar, ¿ya? A ver, cada clase, como les dije, no sé si alguien de ustedes buscó algún video, tiene algún video, sino para irles mostrando yo, referente obviamente al tema que vamos desarrollando, que son los accidentes, los siniestros de tránsito. Mm, ¿Tiene de pronto alguien, como les había indicado, de ser posible cada uno en una clase al menos vamos a ir compartiendo un video, ¿ya? Hay muchos de fundaciones, de páginas, incluso en redes sociales mismo a veces lo encontramos, en donde, bueno, son campañas o una muestra para poder aportar justamente a esta problemática social. Ejemplo, les voy a mostrar uno de ATM, justamente que es de Guayaquil, ¿ya? Entonces, de pronto toda esta información, ustedes tal vez lo van a tener en disponibilidad o pueden, ejemplo, seguir a estas redes sociales. También que en algún momento, entiendo de su tiempo, puedan aprovecharlo, ¿no? Esos minutos que a veces tienen para revisar este entretenimiento. También aprovechenlo en revisar, ejemplo, algo relacionado a la parte académica, ¿ya? Déjenme compartirles el audio nada más. Ya, vamos a ver esta, que es justamente de Guayaquil, es de AT. A ver que la calidad, no puedo subir la calidad. ¿Cuántas personas son las que manejan un auto? Uno, ¿Cuántas personas deberían viajar en un auto pequeño? 4 hasta 5. ¿Cuántas personas deberían viajar en una moto? 2, Pero, ¿cuántas personas crees que han fallecido en el último año por siniestros de tránsito? no sé, podría ser unas 60 o 70 personas tal vez. Déjame decirte que todas sumaron 182 personas. Wow, son bastantes. A ver, comentarios. ¿Qué tal les pareció el video? ¿Lo han visto de pronto? A ver, comentarios. No se animan. A ver, participemos, por favor. Estoy preguntando. Ahora, ¿quién no ha escuchado ahorita participaciones? Es a Néstor Lucas. Sí, bueno, uno podría imaginar que a veces no hay accidentes en las carreteras, pero la imprudencia de muchas personas hace que haya accidentes y uno tal vez no se imagina. Y los resultados son otros, como se lo enseñó al chico que pensaba que eran pocas personas las que han muerto, pero en realidad son demasiadas. Ya, muy bien. Ok. A ver, les voy a mostrar. Este video es medio controversial, por así decirlo, ya, sobre todo por los términos que emplea, ¿ya? Pero bueno, entiendo, o sea, más que todo el contexto quiero mostrar, que de ahí utiliza términos un poco no muy correctos. Vamos a verlo, ¿ya? De pronto si alguien una vez incluso ya lo pudo haber observado.
Ahí me indican si ya les estoy compartiendo. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Sí? Ya, ok. Bueno, incluso este es un poquito más extenso, ¿ya? Disculparán por los términos que ahí empleo. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shot. I didn't believe a man existed who could not be stopped by a slug from a 45. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shock. I didn't believe a man existed who could not be stopped by a slug from a 45. Hasta ahí vamos a mirarlo, ¿ya? Ok, más que todo, como les decía, los términos no son muy bien empleados, de hecho, ¿no? Lo bueno es que no hay un texto como tal, más es que todo la lectura. ¿Qué se trata o cuál es el mensaje que se quiere mostrar en este video? O sea, independientemente de los términos que utilice, ¿qué es lo que se trata de mostrar en este video o en estos videos? Que tomen conciencia y también Ya. darse cuenta de La Imprudencia de las personas. Ya, la imprudencia, tomar una conciencia. Sande. que por más mínimo que pueda parecer encender una sala que vas a girar una direccional, puede provocar un accidente porque no sabes si el auto que viene atrás viene a mayor velocidad y te puede impactar.
Ya, muy bien. A ver, ¿qué más? Ajá. Muy bien. La falta de educación vial, sobre todo con todos los conductores, que, que no ponen las direccionales. O sea, una Ya, falta de educación vial. ok. Ahora les pregunto, ¿cómo creen que sería un poco el contexto si realizamos este tipo de videos, por así decirlo, en Daule? Sobre todo para quienes son de Daule, ¿no? ¿Qué nomás nos encontraríamos ahí? O acá en la costa, Guayaquil, en los lugares donde ustedes residan, si no son específicamente de Daule. Que no respetan los pares, no respetan los pares. ¿Ya? También las direccionales no las ponen a veces. Y como 3 personas en motos en doble. Ya, correcto, son errores comunes que podríamos tener. Miren, incluso esa era, tal vez podríamos tener una idea, por así decirlo, para llevar a cabo en algún momento algún proyecto relacionado a ello. Obviamente, tal vez una de las limitantes sería el tema de cómo ir evidenciando, sobre todo para que no represente un riesgo o un peligro para quienes toman estas evidencias ya con una cámara o un celular. Porque si ustedes se pudieron fijar en el video, la persona que entiendo graba, pues no sé, no le aseguro al 100% que haya cumplido todo lo que, o los errores que destacaba de los demás conductores viales. Entonces, tal vez esa va a ser una, por así decirlo, una limitante. Pero es una idea que yo les dejo sobre todo a ustedes para que en algún momento esto pueda ser considerado de pronto como algún proyecto, puede ser de vinculación, puede ser de, sobre todo, aporte a la comunidad, a la sociedad, para mostrar los diferentes errores, ¿ya? Que podemos evidenciar diariamente, ya de los errores más comunes, sobre todo en conductores, puede también ser en peatones, y que esto ayude justamente a mejorar los temas de seguridad vial y evitar, de hecho, los siniestros de tránsito. ¿Ok? Entonces, bueno, ya, y el último video es que les tengo por acá, no sé si este ya les mostré. Y con este finalizo. Es muy cortito, de hecho, no es ni 30 segundos. Esperen, les comparto. En el último año murió en nuestro país en accidentes de tránsito el mismo porcentaje de población que en el tsunami de Japón del año 2011. Nosotros podemos prevenirlo. Respetemos las normas de tránsito. Ya, sí les dije, ¿no? Muy cortito este video. A ver, así mismo, un comentario breve. ¿Alguna persona un comentario breve? No están muy animosos de hablar. A ver, Orly no lo he escuchado el día de hoy. Señor Orly Solórzano. No me contesta Orly, no está en clase. A ver, ¿qué más? Mariuxi. Mariuxi Chacón. Mariuxi. Aquí estoy, dígame. A ver, del video. Del último que vi. Del último. De lo que entendí que la misma cantidad de muertos que hubo en el tsunami hoy en día se ve
¿Se ven? Aquí en el mundo. Obviamente son, como les dije, ¿no? Son videos recopilados de diferentes fundaciones, de empresas de transporte, movilidad, ejemplo como el primero de, en este caso ATM en Daule, pues en Guayaquil. Hay asimismo en diferentes localidades, en Argentina, en España, ¿sí? Que se crean justamente y tratan de impulsar el tema de la seguridad vial por medio de estos videos, campañas que tratan sobre todo de dar ese mensaje de la gravedad del problema de los siniestros de tránsito, ¿ya? Para que podamos contextualizar sobre todo y caer más en cuenta de la realidad de esta problemática, ¿ya? Entonces, como les dije, ¿no? Así la mayoría de clases voy a tratar de mostrarles así videos de diferentes instituciones donde hacen justamente este tipo de campañas. Me gustaría que ustedes también lo vayan buscando y nos puedan presentar. Yo sé que en ese sentido hay de varias instituciones, ustedes pueden tener eh, mayor, por así decirlo, o pueden encontrar mayores videos, incluso tal vez más impactantes o más creativos de que pueden haberse realizado en otra parte de otras ciudades, en otros países. Entonces sí me gustaría que lo vayamos compartiendo. Son ideas o incluso ideos muy creativos, ¿ya? Entonces, para en algún momento si queremos llevar a cabo algún tipo de campaña, tener todo este material a disposición, ¿ok? Listo, a ver, entonces, bueno, ya voy a iniciar compartiéndoles la pantalla de la presentación. Lo que sí les pido es que por favor estemos atentos. Ya hace un momento pregunté a una persona y no me dio respuesta. Entonces, por favor, estemos atentos, ¿ya? Listo, a ver, déjenme compartirles, ¿ya? Ahí estamos, ¿no? Están visualizando mi pantalla. ¿No? Ok, bueno. Para continuar ya con el desarrollo de esta segunda unidad, recuerden, nos revisamos ciertos datos como tal. eh, hacen justamente referencias en función a lo que venimos revisando. Revisamos lo que era arrollamiento y lo que era atropello, un poco entender el contexto, la diferencia, ¿no es cierto?, entre arrollamiento, recordarán, entonces, hablar justamente cuando un vehículo pasa al menos una de sus ruedas por, en este caso, una persona o un animal. Y el atropello, básicamente el impacto que se producía de un vehículo que va a estar en movimiento, es decir, va a estar circulando con una persona, un peatón o un animal, ¿ya? Dentro entonces de esta unidad que justamente está enfocada al tema de atropellamientos, vamos a encontrar diferentes consecuencias como tal dentro de las lesiones que puede ocasionar a las personas, sobre todo al peatón, que es el mayor afectado, y asimismo ciertas condiciones previas, como el tipo del vehículo, la velocidad, la forma como está constituida la parte delantera del vehículo, en cuestión al usuario, al involucrado, lo que es edad, altura. Entonces, son aspectos que van a influir directamente en la gravedad de esos daños que pueden ser ocasionados. ¿Ya? Antes de ello, entonces, revisamos de igual manera lo que son los tipos de atropellos, ¿ya? Dentro de ello, recordarán, entonces, vamos a tener lo que es el atropello por compresión. Este atropello por compresión básicamente me dice, ¿no es cierto?, que es el hecho de pasar al menos una rueda por encima del cuerpo caído, es decir, lo que nosotros podemos visualizar aquí justamente en la imagen. Entonces, se podría producir un sobrepaso en vehículos ligeros o un aplastamiento en vehículos pesados. Entonces, básicamente, ya para un poco ir detallando este tipo de atropello, es que pasa al menos una rueda del vehículo por encima del cuerpo, obviamente, que va a estar sobre la superficie o va a estar caído, ¿ya?
Asimismo, dentro de este tipo de atropellos está el aplastamiento. Entonces, en este caso nos dice que se produce cuando la colisión de un vehículo automóvil contra un obstáculo o un elemento fijo, o puede ser considerado también un vehículo detenido, ¿ya? Entonces, fuera o dentro de la vía y entre ambos se encuentra un peatón, es decir, básicamente lo que podemos observar ahí dentro de la imagen. Es una lesión, entonces, que se presenta cuando se ejerce justamente una fuerza o presión sobre una parte del cuerpo, es decir, básicamente, en este caso, hablaríamos de las extremidades inferiores, lo que son piernas, o de la cintura para abajo, ya, donde ahí básicamente es donde se va a producir, obviamente dependiendo del tipo del vehículo o del elemento fijo que se encuentre con el vehículo justamente, ya. Entonces básicamente se produce esta fuerza de presión entre el vehículo y un objeto o un vehículo estacionado y se produce que el peatón está en la mitad, ¿no? Puede producirse un aplastamiento dinámico sobre el peatón, es proyectado sobre un elemento fijo como tal. El atropello por arrastramiento, ya dentro de este atropello por arrastramiento, aquí decimos básicamente que antes o después del sobrepaso, en el caso de que exista, ¿no? Es la fase en que la víctima puede ser arrastrada durante un trayecto más o menos largo. Puede ser corto o incluso largo, esto independientemente de pronto de la condición en la que se presente. Puede ser el caso de que alguna parte de sus prendas de vestir o incluso de sus extremidades eh, lamentablemente se pudo haber quedado sujeto a alguna parte del vehículo. Entonces ahí se produce justamente este arrastramiento. Aquí justamente hace referencia, ¿no? Al haberse enganchado la parte en cualquier saliente de la zona baja del vehículo, es decir, básicamente se enganchó, ¿ya? El cuerpo es arrastrado por el vehículo y se presentan escoriaciones. Estas escoriaciones básicamente son el desprendimiento de la piel, en este caso por el efecto mismo o la acción mismo que se produce de que el cuerpo es arrastrado, entonces se produce este desprendimiento justamente de la piel por esta acción. Cuando hablamos justamente de estas escoriaciones, hablamos de que como hay este desprendimiento de la piel, puede estar expuesto a varias situaciones que pueden representar un peligro por el justo o el tema este de que hay este desprendimiento y se puede incrustar alguna bacteria o se puede infectar. En ese sentido, pues es medio complejo, ¿no? Entonces, si la víctima continúa, obviamente ya por un tiempo largo, luego del atropellamiento, se presenta infiltración sanguínea, lo que les acaba de mencionar, la cual se mezcla entre la tierra o el asfalto o el suelo. Es decir, básicamente estas infecciones, porque la piel básicamente queda expuesta, ¿no es cierto?, a el tipo de tierra, polvo, alguna bacteria que pueda de cierta manera representar un peligro más grave, ¿ya? Entonces por ahí igual el tema de la atención médica inmediata cuando existen estos casos, ¿sí? Puede ser dar el caso, ¿no es cierto? Dependiendo de la circunstancia, de la situación, se puede dar posteriormente, se puede dar un atropello como tal. Es una condición de que posiblemente pueden quedar expuestos, ¿ya? ¿Cuál es el otro? Por proyección. Este por proyección, este atropello, es donde básicamente se produce como tal un encuentro o un empujón para seguir la proyección del peatón fuera del radio de acción del vehículo causante. Obviamente esto igual va a estar influenciado por las características tanto del vehículo, las características de la velocidad, de la persona
la acción incluso que pueda realizar esta persona, si estuvo alerta, si hizo alguna acción evasiva o simplemente nunca se percató y ya solamente sintió el impacto. Entonces, en algunas ocasiones puede producirse el atropello del peatón por otro vehículo que circule, por ejemplo, en sentido contrario. Obviamente, perdón, un momentito que se va a apagar la computadora. Ya. Obviamente esto va a depender, ¿no es cierto?, de algunas características como tal, es decir, hacia dónde puede ser o salir proyectado básicamente la persona, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo, si hablamos de una vía de dos sentidos, si ejemplo, el cuerpo sale proyectado para hacia adelante y viene de pronto algún vehículo en circulación contraria, entonces obviamente puede estar sujeto a ello, ¿ya? La víctima puede ser lanzada hacia adelante o rodar alrededor de su centro de gravedad. La trayectoria justamente va a depender del tipo de vehículo, velocidad de contacto y obviamente también la característica como tal de la persona, la acción, como les decía, si saltó, si, ejemplo, se agachó o hizo alguna acción para evitarlo, ¿no? Entonces va a estar también directamente relacionada con esa parte, ¿ya? Entonces, en este por proyección, básicamente entonces hablamos, ¿no? Tienen en cuenta un empujón donde el peatón sale básicamente proyectado, ¿no? Sale proyectado ya sea para la parte de adelante o en este caso igual para la parte posterior. Lo que es el atropello por volteo ya no deja igualmente de ser un atropello. Este puede ocurrir que el encontronazo, es decir, el impacto o empujón, no produzca la caída del cuerpo hacia la parte hacia la parte de adelante, sino en este caso justamente sea el vehículo mismo, en este caso sobre el parabrisas, sobre el capot, como miramos en la imagen, sino que por efecto de la velocidad o por la acción justamente evasiva del peatón o cualquier otra circunstancia, el cuerpo de la víctima sale encima del capó del auto para terminar empotrándose en el parabrisas, siendo proyectado sobre el techo del vehículo o caer en una de sus partes laterales. Entonces, básicamente, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de este atropello por volteo, hacemos referencia a que posterior al impacto como tal que se puede producir entre el vehículo y la persona, el peatón, este sale o tiene una proyección hacia, en este caso el parabrisas, el capot o la parte superior del vehículo o las partes laterales del mismo. Básicamente es por eso su denominación, ¿cierto?, de volteo. Tal vez hace que pierda la persona la posición, pérdida de la posición normal y el cuerpo tenga posiblemente esta secuencia de movimientos, ¿no? Aquí el impacto, luego acá tal vez su caída sobre el parabrisas, el capot, y el cuerpo tiene como tal ese giro. Puede hacer que el cuerpo caiga sobre el mismo parabrisas, el capot, la parte superior del vehículo, o a su vez pues en las partes laterales. Las partes laterales entendiéndose, ¿no?, en esta parte de este lado y la otra parte en el otro lado. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de un atropello por volteo. ¿Ya? Entonces, miren, hasta aquí revisamos qué es por compresión, básicamente donde, creo que este es un tipo, un arrollamiento, ¿no?, donde al menos una de sus ruedas del vehículo pasa por encima del peatón, en este caso obviamente, generalmente porque el peatón va a estar en el suelo, no va a estar caído. Luego el por aplastamiento, donde básicamente el cuerpo va a quedar intermedio, es decir, entre el vehículo y un objeto fijo como tal, que puede ser un vehículo o puede ser un poste o algún elemento como tal ya fijo.
El por arrastramiento, donde básicamente decimos que por de pronto que se enrolló, se enganchó, perdón, alguna parte de sus extremidades, de su cuerpo, de pronto alguna prenda que llevaba puesto, se quedó enganchado, alguna parte del vehículo y básicamente hubo este arrastramiento, ¿ya? Donde aquí la principal característica o principal efecto negativo o daño es el tema de las escoriaciones, que es básicamente el desprendimiento de la piel. ¿Ya? Y en proyección, básicamente hablábamos, ¿no es cierto?, que es igual la pérdida de la posición normal del vehículo, el encuentro, el empujón, donde el vehículo sale justamente fuera del radio de acción de donde se encuentra el vehículo. Generalmente, entonces, se va a producir que tiene una proyección hacia adelante, ¿ya? Por ello aquí hablábamos, ¿no es cierto?, de que puede ser el caso de que si otro vehículo viene en sentido opuesto, entendiéndose, ¿no es cierto?, de esta manera, se puede dar eh, se puede producir otro nuevo, de pronto, empujón, o puede terminar tal vez finalmente en esa posición, ¿ya? Y el último que es por volteo, donde básicamente decíamos que el cuerpo cae sobre el vehículo mismo, es decir, sobre el capot, sobre el parabrisas, en la parte superior, eh, por la acción del encontronazo o del empujón que se tiene. Y al finalizar, la posición de la persona, del cuerpo, va a ser en la parte lateral. Permítanme un ratito. Perdón, un ratito, voy a tener una llamada nomás. Ya me disculpo. Ya, mil disculpas. A ver, continuemos, ¿ya?
A ver, entonces, para ver si me han estado poniendo atención. Hasta ahí, ¿cuántos tipos de atropellos hemos revisado? ¿Cuántos tipos de atropellos hemos revisado? 5. Ya, a ver, ¿quién me habla de uno de ellos? Atropellamiento, atropellamiento por alcance, atropellamiento por compresión, que es el cuando el vehículo pasa más de una o dos ruedas por encima del cuerpo de Ya, la víctima. El atropellamiento por, por proyección, que es cuando el vehículo impacta a la víctima y esta a su vez rueda o cae por, creo que, y generalmente, ¿para depende también dónde el es su peso del proyección? vehículo, pues. Depende del ¿Para vehículo, algo dónde? así. Ya, muy bien. Generalmente, ¿para dónde se produce esa proyección? ¿Para la parte delantera, la parte trasera del vehículo? Delantera, o sea, Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿alguien más? Gracias, Daniel, muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Voluntario? El atropello por arrastramiento. Ese es cuando sucede cuando vemos que hay un choque y la persona, o sea, se es arrastrada por lo que la persona puede ser que se enredó o con la ropa lo que es la parte de abajo del vehículo. Ya, ¿qué se producía básicamente ahí? ¿Cuál era el principal efecto ahí? Ajá, y ahí sufría lo que era, ¿cómo es esa palabra que usted dijo? Eh, Escoriaciones. Esas colisiones cuando la piel se desprende. O Muy hay bien. también desmembramiento del cuerpo, partes del cuerpo. Ya, muy bien, gracias. Sí, eso justamente esto del arrastramiento puede darse por varias razones, ¿no? Ejemplo, tal vez el cabello se puede envolver en alguna parte del vehículo, incluso sobre todo en el tema de las mujercitas, por ejemplo, o el tema justamente este del cabello, o alguna prenda de vestir que se encuentre, puede quedarse sujeto, puede darse por, principalmente por esas razones, ¿ya? Ok, muy bien, gracias. Entonces, dentro de de este volteo, justamente aquí para irlo revisando, por así decirlo, un poco más al detalle, decimos, ¿no? Básicamente es el encuentro que sería el momento en el que el vehículo golpea o alcanza al peatón. Ahí hablaríamos que se presenta de esa manera. Dentro del volteo propiamente dicho, que consistiría en acción de levantar el peatón, es decir, la persona, el cuerpo, y lanzarlo sobre el propio vehículo, simplemente elevarlo, situándose el vehículo debajo de la acción de su propia velocidad. Obviamente, uno va a ser la velocidad con la cual el vehículo impacta justamente a la persona, y otra incluso va a ser la velocidad con la que se encontraba anteriormente. Entonces, incluso ahí viene esta parte de cuál es el tiempo que tuvo la distancia de frenado y con la cual la velocidad con la que finalmente impacta, ejemplo, el vehículo a la persona. Ya la caída netamente es básicamente esa acción, ¿no es cierto? De que el peatón caería generalmente sobre el capot o a sus partes laterales, sobre el cristal, en este caso el parabrisa, e iría a parar sobre el techo o sobre la calzada tras del vehículo. Esto dependiendo de varias características, varias condiciones como tal, porque no es que de pronto todos los atropellamientos van a producirse de esa manera. Entonces, si el impulso fuera dado en la parte lateral del vehículo, el peatón podría caer en el lado contrario, en el mismo lado, dependiendo de la velocidad justamente con la que se encuentra el vehículo. Y más que igual el tema de la velocidad, ¿no es cierto?, de las condiciones como tal que se pueden presentar. Tanto las condiciones físicas del vehículo, de la forma que podría tener su parte delantera sobre todo, la persona, cuál es su contextura física, cuál es la acción que, ejemplo, pueden realizar, ¿no es cierto? De pronto para una persona, si ya ve que va a tener este impacto con el vehículo, puede ser que salte, puede ser que
se agache, puede realizar alguna acción como tal, que al mismo tiempo puede beneficiar para el tema de efectos que no sean tan letales o fatales, o a su vez pues, no puede beneficiar mucho. Por ejemplo, que se dé el impacto y que salga, tenga esa proyección y de pronto sea una vía de más de 2 o 3 carriles, o sea una vía de 2 carriles y venga otro vehículo en sentido opuesto de circulación. Bueno, pueden darse varias situaciones como tal, ¿ya? Este es esta imagen es una simulación, ya por así decirlo, en este caso que pasaría a 38 kilómetros por hora, que pasaría a 31 kilómetros por hora. Entonces ese es un paso a paso, ¿ya? Entonces el vehículo me dice que circula a 48 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces en este caso a unos 17 metros, básicamente hablamos de una distancia en la cual se encontraría el peatón y donde justamente está cruzando la calzada hasta que el conductor lo ve, es decir, se percata del riesgo, de la situación de peligro en la cual se encuentra, en este caso el peatón, porque se puede producir el impacto, y me dice que pisa el freno, obviamente, y transcurre un segundo, ¿ya? Pero no puede evitar ya el atropello, entonces el vehículo impacta contra el peatón a una velocidad de 35,8 kilómetros por hora. Entonces, obviamente, ¿no es cierto? Aquí va a estar directamente relacionado el tema de la velocidad. Por eso hablamos que en velocidades inferiores a 30 kilómetros por hora, la velocidad está netamente influenciada en la gravedad que se puedan producir o en los daños que puedan producir a esa velocidad. Entonces, cuando hablamos de velocidades superiores a ellos, justamente 40 o 50 kilómetros por hora o más, va a estar directamente influenciado por la distancia que debería existir como mínimo para que pueda realizar esta acción de frenado el vehículo y por ende la gravedad de los daños sea mucho menor. Entonces me dicen, ¿no? Una velocidad, miren, 48 kilómetros por hora y una distancia de 17 metros. Pues más o menos ustedes vamos a tener una referencia, ¿no? De 17 metros, aparentemente es un poco extensa, aparentemente digo, pero para la velocidad en la que se encuentra resulta muy corta. Entonces, el primer impacto me dice, el vehículo golpea la parte inferior de la pierna del peatón, porque tal vez en este caso el peatón no hace ninguna incluso acción evasiva, ninguna reacción como tal, impacta acá, ¿no es cierto? Vamos a irlo revisando aquí, justamente este que dice paso por paso. Entonces me dice acá, ¿no es cierto?, que tiene el impacto aquí en la parte inferior de la pierna. Luego, por la acción mismo de que hay el impacto acá, se produce que este cae sobre el capot, golpeándose la cadera. Lo que ustedes van revisando en esto que está marcado de color rojo, son donde hay los impactos de acuerdo a, en este caso, ahí es un simulador, ¿no? A cada paso. Entonces, primero tengo el impacto en la pierna, luego me dice el impacto en la cintura, ya, luego como en este caso la persona cae sobre el capot, se produce vuelta el impacto acá del brazo, juntamente con el codo, e incluso podemos hablar también del hombro, o toda la parte lateral incluso del cuerpo, ¿no? Cae sobre el capot y la parte inferior del parabrisas como tal, es decir, acá. Luego, en un cuarto paso, podríamos decir que el vehículo, o perdón, la persona golpea su cabeza contra el parabrisas. Pero obviamente, ¿no? Aquí ya habrá transcurrido algunos segundos, entonces incluso si aquí inicialmente tenía una velocidad de 35 kilómetros por hora, ya al momento de tener este cuarto paso, por así decirlo, tendría o llegaría a disminuir en 31 kilómetros por hora, donde aquí el cuerpo golpea básicamente la cabeza con el parabrisa
Luego acá me dicen en quinto paso, el cuerpo da una vuelta en el aire, ¿ya? Y se impacta sobre la parte frontal del vehículo, es decir, básicamente da un giro y cae golpeándose la cadera contra el suelo. Obviamente aquí ya, en este caso, como el impacto se produjo en estas circunstancias, el vehículo cae y acá miren, ¿no es cierto? Ya incluso miren, llega acá a tener una velocidad de 0 kilómetros por hora, es decir, que el vehículo ya se encuentra detenido. Pero obviamente, para este caso, en esta simulación, el cuerpo sale básicamente desprendido, cae ya sobre la calzada, y aquí algo que destacar, ¿no? Dice que la persona, ya el cuerpo queda a una distancia de 2.9 metros del vehículo. Entonces, más o menos, entendemos que esta es la distancia que en este caso cayó el cuerpo y posiblemente rodó. ¿Ya? Entonces, a ese momento que justamente se cae, rueda, eh, varias partes más de su cuerpo van a ser o haber sido golpeadas o afectadas. Entonces, incluso si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Acá el cuerpo está de color amarillo en medida de donde se van produciendo en sus extremidades los golpes. Miren, al final llega que eh, todas las partes prácticamente de su cuerpo sufren algún tipo de golpe, ¿ya? Entonces, obviamente, en este caso, la condición que se presenta, que es de 48 kilómetros por hora que tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente, si esta simulación, incluso lo haríamos tal vez a velocidades más altas, tal vez 60 kilómetros por hora, incluso la gravedad puede ser mucho más letal. Asimismo, si estos simuladores lo hacemos a una velocidad de 30 kilómetros, 20, 30 kilómetros por hora, asimismo la gravedad va a ser muy notoria, ¿ya? Y en el sentido de la gravedad, por ejemplo, de los daños, sobre todo en la persona, porque va a tener el conductor de pronto ya un tiempo y la velocidad oportuna para disminuir totalmente. Es decir, que al momento del impacto, la velocidad con la que impacte el vehículo sea mucho más inferior a inicialmente la velocidad que se encontraban. Es decir, si 30 kilómetros estaba, incluso puedo llegar ya al momento del impacto unos 20, 15 kilómetros por hora. Que en teoría no es tal vez una velocidad que pueda tener ya un desenlace fatal si se encontrare con este escenario, ¿ya? Entonces, esto tenerlo muy presente, esta imagen, sobre todo porque es una simulación de qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en cada paso con una velocidad de 48 kilómetros, con una distancia de 17 metros y una condición de que se presente un atropello. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Análisis de la mecánica lesional de un atropello. Es decir, básicamente qué es lo que se va produciendo ya en las personas. A ver si me ayudan, por favor, con la lectura de esta lámina. Cuando se estudian los atropellos en profundidad, puede observarse que todos ellos son diferentes, pero a pesar de esto, la experiencia basada en las reconstrucciones de este tipo de accidentes permite comprobar la existencia de aspectos que se repiten, tanto tantos en los efectos sobre las personas implicadas como en sus movimientos. Es decir, estos datos permiten proveer la cinemática del cuerpo de un peatón que es atropellado por un determinado vehículo. El diseño del frontal de un vehículo influye en medidas en la naturaleza y severidad de las lesiones que sufre un peatón al ser atropellado. Ya, esta parte que vamos a revisar justamente es cuál es el comportamiento
o cómo es que se van presentando las lesiones justamente en las personas, en este caso los peatones, los usuarios que son o tienen este evento no tan favorable, ¿no es cierto?, el que se encuentren frente a un atropello. Es decir, ¿qué generalmente pasa? ¿Ya? ¿Cuáles son los movimientos que, por ejemplo, una persona en estado de tal vez de alerta realiza y cuál es el efecto? Asimismo, una persona en estado de pronto que no estuvo totalmente en alerta, ¿cuál es, por ejemplo, el desenlace en cuanto a los golpes donde generalmente se producen? ¿Ya? Cómo es que el aspecto de la parte delantera del vehículo influye para la gravedad justamente de las lesiones, de los golpes que las personas pueden experimentar. Entonces, obviamente dentro de la experiencia de reconstrucción justamente de este tipo de accidentes, permiten, ¿no es cierto?, dar básicamente esa, por así decirlo, esa explicación, ¿ya? De cuáles son los efectos, cuáles son los movimientos que generalmente se presentan, ¿ya? Y esta parte importante, ¿no? La cinemática del cuerpo, es decir, básicamente los movimientos que se producen o que tienen como tal los cuerpos, en este caso el peatón, ante un evento de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, asimismo, o dentro de esta parte, entonces, que hacemos referencia, revisamos cuáles son estas fases como tal de un atropello, donde tenemos la fase de choque como tal de contacto, el desequilibrio, el semivolteo o volteo, la proyección y caída y el arrastre, ¿ya? Como tal que se podrían producir. Esto sin asegurar que todas estas fases son las que se van a dar en todos los atropellos, ¿ya? Pueden darse incluso la combinación de estas o simplemente una de estas. Entonces, dentro de las fases, justamente, que dice la fase del choque o de contacto, ¿no es cierto? Nosotros hablamos justamente el contacto inicial que tendría, en este caso, la máquina, el vehículo, es decir, el que se encuentra en movimiento, y el peatón o el usuario como tal. Entonces, en esta fase se produce el contacto de paragolpes, es decir, bueno, no incluso denominado enteramente el paragolpes, porque ahora incluso eso es una cuestión ya restringida, sino más que todo la parte delantera del vehículo. Entonces, ustedes en muchos de los casos, no sé si hemos revisado incluso, ¿no?, en la normativa esta de clasificación vehicular, dentro de algunos tipos de vehículos tienen características de estas, que la parte delantera acá tiene, por así decirlo, salida, ¿no? Como miramos aquí en la imagen. Otros vehículos, tal vez esta parte delantera la tienen completamente, tal vez de esa manera, ¿ya? Tal vez para ir teniendo una referencia más clara, ¿no? Tal vez de esa manera totalmente así, un poco inclinada aquí en la parte de lo que es el capó, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, la parte frontal de los vehículos tienen una forma diferente, ¿ya? Entonces, según la violencia del impacto, más que todo el tema de violencia, de la velocidad a la que se encuentra el impacto, las lesiones asociadas a esta fase son contusiones o roturas, perdón, del fémur, el peroné, la tibia, sobre todo las partes inferiores, ¿ya? Las partes inferiores del cuerpo humano, es decir, esas partes que se encuentran eh, inferior o las partes, lo que son, ¿cierto?, las piernas, el fémur, la tibia o el peroné, porque son aquí las más expuestas. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aquí básicamente que miramos una reacción breve de esta persona es que tiene este ligero movimiento, ¿no?
que salta, ¿sí? Un poquito, ¿ya? Entonces, obviamente son situaciones que, ejemplo, quien se encuentra justamente tal vez en ese momento, son reacciones de momento que se pueden dar, ¿ya? Dentro de la fase, entonces, de desequilibrio o pivotación, aquí en cambio es la fase donde comienza en el momento en el que el peatón atropellado se inclina sobre el capó del vehículo. Entonces, vamos un poco contextualizando esta parte, ¿no? Aquí básicamente la primera fase donde hay este impacto o el choque, ¿no? Y generalmente sucede en las partes inferiores de la persona. Entonces, si se produciera, ¿no es cierto?, de esta manera, luego hablaríamos de tal vez existe esta fase ya de desequilibrio, o básicamente la persona pierde la posición normal en la cual estaba, es decir, estaba de pie, y en esta fase posiblemente ya tiene eso de que pierde el equilibrio, puede ser que cae sobre el capó, o a su vez también tal vez puede ser salir con esa proyección. Entonces, las lesiones asociadas a esta fase son luxaciones o fracturas en las rodillas y en la pelvis. O sea, generalmente son extremidades o lugares de nuestro cuerpo donde generalmente se producen este tipo de lesiones, ¿ya? Luego hablamos de la fase de semi-volteo o volteo como tal. Es decir, ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa incluso aquí en referencia a la velocidad que se podrían encontrar? Entonces, cuando la velocidad que lleva el vehículo supera unos ciertos límites, es decir, los rangos de velocidad están superiores a 30 kilómetros por hora, sobre todo, el cuerpo del peatón se desplaza sobre el capot. En esta fase, el tronco y especialmente la cabeza pueden sufrir lesiones al golpearse contra la luna parabrisas o contra el marco de este. Entonces, básicamente aquí hablamos de esta inclinación como tal ya del cuerpo, dependiendo obviamente de la velocidad. Incluso dependiendo del tema de la velocidad, esta inclinación puede ser incluso más rápida, más letal, por la acción mismo que hace que la persona como ya perdió su equilibrio, el cuerpo tenga esa inclinación sobre el capot y generalmente ahí se produzca, ¿no es cierto?, el golpe de lo que son la cabeza y las extremidades de uno de los dos lados de la persona sobre el capot y el parabrisas. ¿Ya? Entonces aquí por eso hacemos referencia de semivolteo. O asimismo, entendiéndose el volteo, ya básicamente es el giro de la persona por la acción o el tipo de velocidad a la que se encuentra el vehículo justamente. ¿Ya? La otra fase es la de proyección y caída. Esto revisándolo ya hace un momento revisamos los tipos de atropellamientos. Entonces, esta es una circunstancia que también se puede dar. Entonces aquí, incluso miren, hace una referencia en imagen de la distancia final a la que se encuentra ya la persona del vehículo. Entonces, por el efecto este mismo de la proyección, miren, hablamos de 11 metros como tal, pero 11 metros, ya 11 metros en el total como tal, ya, es decir, la persona hasta que nuevamente salió proyectada, hasta que nuevamente tuvo contacto con la superficie, incluso toma contacto con la superficie y es arrastrada justamente hasta que ya finalmente se queda detenido, se queda ya estático como tal. Entonces, miren, incluso aquí me hace una referencia aquí una imagen de 11 metros que prácticamente ha recorrido, incluso aquí en tiempo, 1.5 segundos y 2.0 segundos. Entonces, obviamente, incluso aquí en la parte final puedo hablar de esta sumatoria de que esta proyección sucedió entre 3.1 segundos.
Entonces, tras del contacto, el contacto de la cabeza contra el vehículo, generalmente el peatón sale proyectado según el sentido del avance del vehículo, desprendiendo un tiro parabólico hasta caer sobre el pavimento como tal. ¿Ya? Las lesiones asociadas a esta fase de caída son heridas en las partes más prominentes del cuerpo, como manos, codos, nariz, rodillas, porque es tal vez la reacción para, en muchos de los casos, más aparentemente como una medida de un poco de minimizar los riesgos, ¿no? Poner las manos, alguna extremidad para no sufrir así un golpe tan severo. Entonces, así como obviamente se puede producir el golpe en la cabeza por ser la parte más pesada, ¿ya? Y porque obviamente no llevamos ningún tipo de proyección, tal vez como ejemplo, un casco, o por el hecho justamente de la flexibilidad de nuestro cuerpo, ¿sí? Y finalmente esta fase de arrastre. Entonces, en esta fase de arrastre hablamos justamente cuando el cuerpo cae al suelo, el peatón suele arrastrarse durante unos metros por el pavimento en función de la velocidad del vehículo en el momento del atropello. O sea, esta fase de arrastre, entendiéndose lo que tenemos básicamente aquí, ¿no? Que por la acción, la fuerza del impacto que se produce, el cuerpo puede ser que tiene una proyección como tal, pero momento que toma contacto con la superficie, obviamente, no es que va a quedar detenido, es decir, básicamente, ¿no? Se produce esta proyección, este desplazamiento de la persona, pero no, aquí recién toma contacto, ¿no es cierto? Aquí toma contacto con la superficie, pero a partir de que toma contacto con la superficie, hay justamente este arrastramiento o esta distancia que recorre, en este caso, el usuario, el peatón, hasta que finalmente se detiene y ya no se produce ya ningún otro movimiento más. ¿Ok? Ya, no sé si hasta ahí estaríamos claros con estas fases de un atropello. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo está claro? Ingeniero, la, la fe con la fase de la de atropello por compresión. Ya. Siempre pasa esto con los vehículos, por así decirlo, livianos, ¿verdad? La fase de atropello, que solamente es el que impacta y la persona sale disparada. Pero con la fase de compresión casi siempre pasa con los vehículos grandes, Sí, la de que es pasarle por compresión. encima. ¿O me equivoco? Bueno, no podríamos tal vez generalizarlo, tal vez en ese sentido, ¿ya? Pero depende, ¿no? Depende incluso en muchos de los casos a veces de las circunstancias como tal, del tipo de vía, o la circunstancia como se produjo pronto el atropello, ya, pero tal vez no es generalizar que los vehículos pesados tal vez tienen mayor incidencia o mayor influencia en ese tipo de atropellos. Sí, tal vez no sé si ahí contesté la pregunta sobre todo que me hacía Daniel. Ya, a ver, ¿alguna inquietud más de pronto? ¿Alguien de pronto ha experimentado alguna vez
no he estado involucrado en un atropello. Nadie, en buena hora, gracias a Dios, que nadie ha estado entonces involucrado en un atropello. A mí Ya. una vez me chocaron. Le chocaron. ¿Cómo Sí, fue? no, un atropello. Ya, ¿y usted estuvo de conductor o usted estuvo de peatón? No, pero yo estaba también de conductor, pero en una moto. Ya, Ajá. Y fue como, no solamente me impactó y caí nada más, pero no, no fue tan grave los daños. no fue tan grave, gracias. Bueno, buena hora. ¿Ya? Ok, entonces, obviamente este tipo de, ya para estas fases como tal del atropello o identificar, viene ya también la parte de investigación en cuanto a cuáles las posiciones finales en las que se encontraron justamente los involucrados, en este caso el vehículo y el usuario final. Es decir, ejemplo, incluso a qué distancia queda, ¿no es cierto?, una persona del vehículo. Entonces eso facilita en gran medida, tal vez, estimar incluso la velocidad con la que se produjo el impacto y la gravedad justamente de que ya en el tema de la salud del peatón, cuál es tal vez la gravedad de sus lesiones. ¿Ya? Ok, entonces avancemos. En cuanto a la severidad de las lesiones en función de la velocidad del vehículo. Entonces, en este caso, es obvio que el exceso de velocidad no solamente aumentará el número de accidentes, sino que también hace que estos sean más graves. Entonces, si tenemos en cuenta que la energía cinética que lleva un vehículo cuando atropella a un peatón se transforma en energía potencial aplicada a las distintas partes del peatón, y esta es directamente proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. Se puede comprobar que la velocidad influye más en el peso del vehículo que la gravedad de las lesiones del peatón atropellado. Incluso, bueno, en esta parte también está el tema ya de la parte matemática, es decir, la física, en cuanto a justamente poder representar incluso ya en cuanto a la explicación sobre todo, ¿ya? En cuanto a la explicación dentro de la física, ¿ya? Por el tema este de las fuerzas que intervienen, ¿ya? Porque eso es un aspecto muy diferente, ¿no es cierto? Recordarán tal vez en física cuando revisaron, por ejemplo, la velocidad inicial, decíamos, como que se encuentra, ejemplo, un vehículo y la velocidad con cual se produce el impacto. Entonces son aspectos muy diferentes. En el caso que les ponía hace un momento, de que el vehículo se encontraba a 48 kilómetros por hora, pero el impacto se producía ya a 35 kilómetros. Entonces, obviamente, hay una marcada diferencia entre ellos. Son segundos o microsegundos que transcurren justamente. Entonces, un aspecto fundamental en ese sentido va a ser la velocidad con que el vehículo impacta a la persona. Entonces, obviamente, esa velocidad hace que la gravedad justamente dentro de su organismo, sus extremidades, sea mucho más letal. Entonces, aquí un dato, ¿no? A una velocidad de atropello de 50 kilómetros por hora, el porcentaje de que un peatón pierda la vida es de un 83%, siendo prácticamente, si esta velocidad lo elevamos a un 60 kilómetros por hora, va a ser del 100%. Incluso este 50 es bajo el 83, lo que me parece que es mucho más alto. Pero eso es lo que tratamos justamente de mostrar, ejemplo, cuando en zonas pobladas, en zonas escolares, zonas donde hay cruce de peatones, ¿por qué se quiere reducir drásticamente el tema de la velocidad?
porque en el caso de darse un impacto, ya un atropello, pues la gravedad de las lesiones o incluso la fatalidad de las consecuencias es la pérdida de la vida de los peatones. ¿Ya? ¿Me ayudan dando lectura de esta lámina, por favor? Una persona voluntaria. A ver, ¿quién no ha participado hoy día? Henry. Henry no lo he escuchado para nada. Henry Chiple. Listo, ingeniero. Tanto la velocidad a la que se produce el atropello como el ángulo de impacto determina el nivel de lesiones que se producen en las colisiones entre vehículos y peatones. La posibilidad de perder la vida un peatón en un atropello depende entre los aspectos de la velocidad del vehículo contra el que impacta. Según los distintos estudios, a 20 kilómetros por hora, el 4% de los atropellos son mortales. Este porcentaje se eleva al 9% a 30 kilómetros por hora y a un 25% a 40 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora, el porcentaje de perder la vida es de un 83% y a 60 kilómetros es casi del 100%. Ya, muchas gracias, Henry. Entonces, en estos últimos gráficos, esos datos resumen prácticamente gran parte de esta unidad, ¿no? Eso es lo que queremos llegar a entender, o eso es lo que quiero mostrarles, explicarles justamente, ya que el tema de la velocidad es un factor determinante y muy influyente en la gravedad de los involucrados, en este caso los peatones. Entonces decimos, ¿no? A una velocidad de 20 kilómetros por hora, el 4% de los atropellados son mortales. Es decir, ejemplo, de 10 personas que estuvieron involucrados, no de 10, sino tal vez de unos 100, ¿no? No puede ser un dato igual, solamente una analogía, ¿no? Van a ser mortales. O sea, no hay la posibilidad, por así decirlo, las probabilidades son muy bajas. Ya, es decir, si decimos de 100 personas, ¿cuánto es del 4%? ¿Cuánto es del 4% de 100? A ver, ¿cuánto es del 4% de 100? Señores, señoritas. ¿Cuánto es del 4% de 100? Si yo digo que de 100 personas, 4% son mortales. 40, 4. 4. A ver si están atentos. Sí, es decir, de 100 personas, 4 fallecen. Miren que no es un dato muy, tal vez por así decirlo, muy bajo, porque ya miramos, ejemplo, en el video que yo les mostré, 183 personas eran, ¿no?, que fallecieron en el año 2021 a causa de siniestros de tránsito, ¿ya? Y a 20 kilómetros por hora. Entonces, y 20 kilómetros relativamente es una velocidad muy baja, ¿ya? Incluso vemos que un scooter o vehículos de micromovilidad andan a esas velocidades. Entonces, hay la posibilidad, pues, podemos estar dentro de esas estadísticas. Me dice que a 30 kilómetros por hora se incrementa ya a un 9% más, es decir, ya no será el 4%, simplemente será el 9%. Entonces, es decir, ejemplo, de cada 100 personas, ya 9 personas pueden fallecer. Lo mismo a 40 kilómetros, me habla ya de un 25%, es decir, de 100 personas que sufrieron un atropello a una velocidad de 40 kilómetros por hora, posiblemente 25 van a fallecer. Entonces es un dato muy, muy alarmante. Asimismo, ya a una velocidad de 50 kilómetros por hora, miren, el 83%. Entonces,
es muy alto, ¿no? Y asimismo a una velocidad de 60 kilómetros, 100%. Entonces, ni qué seguir hablando de velocidades 70, 80 o 90 kilómetros por hora, donde la probabilidad de supervivencia es demasiada alta, ¿ya? A ver, en esta gráfica asimismo me ayudan a dar lectura y vamos a dar la explicación para su mayor entendimiento. ¿Me ayudan a la lectura de esta lámina? La gráfica que se encuentra a continuación, muertes de peatones por ciento versus velocidad de la colisión. Podemos observar que la relación entre la posibilidad de fallecer en un atropello y la velocidad de impacto no es una relación lineal, sino que es exponencial. Es decir, para velocidades de atropello inferiores a 36 kilómetros por hora, la probabilidad de fallecer sería baja. Sin embargo, para velocidades superiores a esta, la probabilidad aumenta notablemente. Por otro lado, para velocidades superiores de 60 kilómetros por hora se producirá un volteo del peatón atropellado por encima del techo del vehículo, quedando finalmente el peatón detrás del mismo. Ya, a ver, vamos a observar la imagen y cada quien me va a dar una interpretación, ¿ya? De qué es lo que comprende. Solamente les doy la directriz general. En el eje de las X, por así decirlo, ¿cierto? Acá. Digamos que este es el eje de las X y este es el eje de la Y. Entonces me dice acá que tengo la velocidad de circulación, ¿ya? Obviamente al momento de producirse el impacto. Y aquí está el porcentaje de lesiones que sufren los involucrados. Entonces, ¿cuál será la interpretación de esa gráfica? Entre más velocidad tenga un auto, un carro, va a ser mayor la gravedad del accidente para el peatón. Ya, muy bien, señorita Connie. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, ¿quién no ha participado mucho? Jocelyn. Jocelyn Barzola. Presente. Ya, a ver, ¿qué más miramos en esa imagen? ¿Qué más destacamos? ¿Cómo ha subido el índice de mortalidad por por no manejar a una velocidad adecuada? A ver, ¿qué más? No está muy clara la idea ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, miremos la gráfica. A ver, ¿qué más? María José. María José Barzola. Esta gráfica muestra que es la relación entre el atropellamiento y, no sé, el índice que puede subir y bajar, pues, ya sea por velocidad o entre tanto muerte o de muerte por causas de velocidad de infección, ya que puede subir o aumentar. Ya. Ok, muy bien. También se puede observar que de 40 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora se ve un aumento bastante alto. O sea, subió demasiado el porciento de lesiones de los peatones que sufrieron. Ya, perfecto. Muy bien, Josué. Es otro análisis, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más miramos en la imagen? A ver, ¿qué más? William, no sé si ya solucionó su problema del audio.
William Plus. No, parece que todavía sigue con problemas del audio. William, ¿me escuchan? Orly también en su momento no me contestó. Orly. No. A ver, Henry Chipre. Me parece que le pregunté a Henry. Henry. Sí, dígame, ingeniero. ¿Ya alguna interpretación más de esa gráfica? Bueno, ahí lo que se puede entender es que a mayor velocidad, pues de un vehículo, la probabilidad de muerte de una persona es mayor, según lo que dice la gráfica. Ya, ok. Listo, creo que es básicamente, ¿no? El contenido de la gráfica y lo que ustedes han podido destacar, están en lo correcto. A medida que tenemos este aumento de la velocidad, ¿no es cierto? Que está resaltado, aumenta la gravedad de los daños o el porcentaje de lesiones que pueden tener una persona que está involucrada, sobre todo el peatón. Ya, porque hablemos que aquí hay estas dos interacciones entre la parte mecánica, el material, el equipo, el vehículo y la parte humana. Básicamente no tiene ningún elemento de protección que de alguna manera pueda estar preparado o tal vez con algún equipo que ayude a su seguridad o a la prevención de daños más fatales. No lo tenemos, ¿no? Nadie, ningún peatón sale tal vez con algún casco, rodilleras, ni nada de esos elementos. Entonces, al estar involucrados en un atropello, pues por ello es que tenemos este alto porcentaje de gravedad de acuerdo a las lesiones. Miren el cambio tan drástico que es entre los 40 kilómetros y los 50 kilómetros por hora. O sea, de 40 a 50 es el boom, incrementa notablemente la gravedad de los daños, ¿ya? Entonces, llegando acá a velocidades ya a partir de 60, incluso miren, ya tal vez incluso si podríamos seguir extendiéndolos, no tendríamos incluso una línea de tiempo de esta manera, así de manera recta o lineal, sino tal vez la tendencia debería ser en aumento, porque obviamente a más velocidad, la probabilidad de lesiones mucho más letales o mortales va a sí mismo a incrementarse. Entonces, por ello es que, ejemplo, en varias ciudades se destinan este tema de las zonas 30, ya de las zonas 30, o pacificar el tránsito, denominadas así, para disminuir justamente la gravedad en el caso de que se dé un atropello. Entonces, este es uno de los principales justificativos en temas de cambiar, por así decirlo, los límites de velocidad en varios tramos, en varias zonas, pueden ser zonas escolares, ¿ya? Entonces, no sé si ustedes han escuchado bastante de este término de las zonas 30 o pacificar el tránsito. ¿Qué han escuchado de ello? Quisiera escuchar es qué han escuchado de ello o no lo han escuchado. Nadie. ¿Que han escuchado de las zonas 30 o pacificar el tránsito? ¿Han escuchado algo relacionado a ello? No, nadie. Entonces para mañana, por favor, revisen esa parte y antes de iniciar la clase les pregunto, ¿sí? Zonas 30 o pacificar el tránsito. Mañana les pregunto al iniciar la clase. ¿Estamos? Sí, para que lo revisen, consulten, mañana lo comentamos. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? ¿Podría repetir, ingeniero? Disculpe. Claro. De las zonas 30 o pacificar el tránsito.
¿Ya? ¿Sí me escucharon ahora sí? Sí. Ya, anotarán, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, déjame eliminar estos gráficos que hice. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, todavía nos falta. Entonces, esto incluso dentro de nuestra, no solamente en nuestro entorno, es mucho más explícito, ¿ya? El tener estas gráficas, ¿ya? Incluso de acuerdo en el cuadro de siniestrabilidad que les gustaba las clases, la clase anterior, las clases anteriores, está justamente el tema de los atropellos, ¿ya? Y ahí incluso estaba detallado cuál es el grado de participación, tanto por edades de las personas y del tipo de vehículos. Entonces, obviamente esto va a cambiar, ejemplo, en diferentes localidades. Hablemos, por ejemplo, de Daule o una ciudad acá de la Sierra, por las características un poco que los diferencian a cada ciudad, ¿ya? Y en ese sentido, ejemplo, Daule, el tema de las tricimotos, ¿ya? Tal vez eso es algo que no se evidencia acá en la región sierra o en gran parte de la región de la sierra. Entonces, obviamente, siempre será mejor explícito, una mayor entendimiento, mejor explicación que esté dado en un gráfico, en una tabla, donde represente justamente qué es lo que está pasando de acuerdo a cada localidad. ¿Ya? En cuanto a varias lesiones que se pueden producir justamente dentro ya del cuerpo humano, ahí hablamos de lo que es cabeza, tórax, pelvis, extremidades inferiores, ¿ya? Entonces aquí hablamos justamente de los impactos que se producen dentro ya del cuerpo humano, cuando están obviamente involucrados a un atropello. Entonces, en estas láminas que vamos a revisar, justamente se va a hacer énfasis, ¿no es cierto? En el caso de, ejemplo, la cabeza, cuáles son básicamente, cuáles son las extremidades que van a tener mayor impacto o que incluso pueden traer mayores consecuencias, obviamente no favorables, como es el tórax, la pelvis o las extremidades inferiores, como una de las extremidades que tienen mayor afectación. Entonces, la biomecánica del impacto o biomecánica de las lesiones, entonces ahí se entiende, ¿no es cierto?, que básicamente hace referencia a los efectos que esto producen dentro de la parte humana, es decir, dentro de nuestro cuerpo, qué partes se ven mayormente afectadas, involucradas, y obviamente incluso cuáles pueden ser las estrategias para poder mitigar estas problemáticas que se tienen, ¿sí? Entonces, aplicadas sobre el material biológico, centrándose en el daño producido en dichos tejidos, es decir, básicamente los daños que nosotros podemos tener dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra contextura como tal, y las lesiones tal vez mayores y más frecuentes que nosotros podemos, por así decirlo, encontrar, ¿no? Parece que, bueno, revisemos hasta donde poco nos alcanza, sobre todo incluso el tiempo, ¿no? En cuanto a la cabeza, a ver, me ayudan de igual manera con la lectura. En cuanto a la cabeza, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿alguien con la lectura? Las lesiones mortales y graves que más frecuentemente se producen en la cabeza son causadas por impacto contra el capó o contra el marco del parabrisas. Esto es debido a que tanto la parte trasera del capó como el compartimiento del motor y el marco de la luna parabrisas son elementos muy rígidos del vehículo. Ya, a ver, entonces, ¿qué vamos desarrollando? ¿Qué vamos entendiendo en cuanto a las lesiones que se producen en la cabeza? Nos dice que son las más mortales, ya, y graves.
¿Por qué podremos decir que son las más mortales y graves? A ver, su participación. ¿Por qué diremos que son las más mortales y graves? A ver, por favor, participemos. Vamos más activos. Estamos un poco muy... Activen sus cámaras. A ver, activen todas sus cámaras y vamos a participar. No lo hagamos muy monólogo, solamente yo. Debemos participar todos. A ver, ¿quién no ha escuchado a Noé? Noé Pita. ¿Por qué diríamos que las lesiones en la cabeza son las más graves y las más mortales? Porque en la cabeza nosotros los seres humanos llevamos más venas, más neuronas, que con el momento de un impacto fuerte tienden a romperse y causar una muerte fulminante o también un derrame cerebral. Ya, muy bien. Sí, sí, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué diremos que en la cabeza es la parte más expuesta o grave? A ver, ¿quién más? A ver, Ángel no lo he escuchado. Bueno, muchas veces cuando uno va viajando en moto y no lleva uno casco y sinceramente el casco nos alivra mucho en la cabeza para que nos libre un accidente. Ya, bueno, en el caso de que seamos conductores o seamos acompañantes, ¿ya? Sí, el Pero, casco nos libra mucho. bueno, en el caso de conductores o acompañantes en una moto. A ver, ¿qué más? Jocelyn. Yo no he vivido, pero una persona cercana tuvo un accidente en moto y llevaba casco, pero en este caso el casco lo desnucó, porque él no tuvo ninguna fractura en la cabeza ni nada, sino que murió desnucado. En este caso, el casco lo mató, no lo salvó. Bueno, a ver, son casos que tal vez pueden suceder, pero Pero no sería el casco, sería el impacto o el efecto latigazo que tiene una persona al chocarse contra un objeto. eso me iba a hacer referencia, el efecto latigazo. ¿Sí conoce o Henry nos puede explicar un poquito más de ese efecto latigazo? ¿Cómo es básicamente? Sí, al momento que una persona va viajando en un vehículo y se estrella o se choca con algún objeto o algún otro vehículo en movimiento, el cuerpo como tal se detiene, pero como la cabeza no está sujeta a algún objeto o no tiene algún apoyo, al momento del impacto, la cabeza de la persona seguiría para adelante o para atrás produciendo ese efecto y en ese caso pues produciendo lo que se conoce como desnucado o desnucamiento. Perfecto, no sé si les quedó más claro ahí la explicación. Por ello, ejemplo, cuando vamos al vehículo, la importancia del apoyacabezas, ya, porque ese de cierta manera evita, ¿no es cierto?, de que, bueno, para adelante tal vez estaría el cinturón, pero el efecto justamente para atrás, el efecto latigazo, es del apoyacabezas. Ahí evitaría de que el cuello tenga ese movimiento brusco hacia la parte de atrás, ¿ya? Sí, entonces no sé si estamos claros en esa explicación de este efecto latigazo, ¿sí? Ok, ya. Entonces, eso en cuanto a incluso cuando somos conductores o somos acompañantes. Entonces, ese mismo contexto ya debemos llevarlo a cabo justamente ya, esa misma importancia
acá ya en tema de atropellos, porque de cierta manera, ¿no es cierto?, al ser un peatón, como les mencionaba, nadie sale con un casco, nadie está previsto en ese sentido. Y los vehículos no tienen ningún tipo de elemento, tal vez un airbag para los atropellos. Hablamos que los vehículos tienen esos elementos de protección, pero para sus ocupantes, no para quienes están justamente en la parte exterior o algún elemento en la parte exterior. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por ello hablamos del tema este de la incidencia de la velocidad en los efectos que puede producir. Entonces, uno de ellos obviamente va a ser la cabeza. Por el efecto o en acción de que se produce el atropello, la cabeza sufre el golpe, que generalmente decimos que es contra el parabrisas o contra el capó del vehículo. Entonces, de esa manera, lamentablemente es que se producen golpes, ustedes saben, golpes a veces en la cabeza, incluso pueden ser internos y que incluso en ese momento no son muy evidentes, pero en lo posterior pueden generar problemas mucho más graves, problemas mucho más letales, ya en la incidencia como tal de sus comportamientos o dolores, molestias que se puedan tener. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? Vamos a llegar hasta ahí. El día de mañana continuaremos con esta parte. No sé si tienen alguna consulta, si de pronto no haya quedado claro. ¿Todo está bien hasta ahí? Sí, ingeniero, tomó lista en el principio, es que ingresé a las 8:15 y creo que no me marcó la asistencia. Sí, no estaba. A ver, Jocelyn. ¿Y quién más no estaba? No, solo Jocelyn no estaba presente. De ahí todos los demás sí estaban. Ya le registro Jocelyn Barzola. ¿Ok? A ustedes sí les envié la imagen para el tema de las asistencias, ¿no? Cuando ustedes de pronto no pueden asistir, deben comunicarlo, dónde deben presentar el tema del justificativo o cómo es el proceso para presentar. Y que de esa manera obviamente también, o por ese factor, de pronto no tengan ninguna dificultad. ¿Ya? Bueno. A ver, alguien me ha enviado un mensaje al grupo. Fue Connie Pita. Ah, no se le ha querido cargar el Zoom. Pero sí está, ¿verdad? Sí está. Sí, tuve que reiniciar la computadora y ahí ya me funcionó porque no quería cargar la página. Solamente era el Zoom, nomás que me estaba fallando. Ah, ya, ok. A ver, entonces, con ustedes quedaríamos, como les dije, ¿no? La evaluación para el día miércoles 29 de 12 a 18 horas que les voy a dejar habilitado. Déjenme revisar, entonces ya todos agregaron las preguntas. ¿Dónde les puse? Ahí está. Ya estoy mirando quiénes se ubicaron. Pueden utilizar el mismo tipo de letra y hay el mismo espaciamiento de 1.5.
Falso. Ya entendí esa pregunta de Jocelyn, estaba muy claro. Ya estaba revisando las preguntas. Están, no sé cuántas hojas exactamente, están 10 hojas. Entiendo ya de todos están. ¿Sí? Ok, entonces, como les decía, ¿no? Las preguntas básicamente el 80% prácticamente van a ser de ahí y las demás pues ser igualmente preguntas si es que ustedes de pronto algún tema no lo consideraron o preguntas que las formule yo, pero de ahí la gran mayoría va a ser de acá. Entonces revisaránlo para que tenga todo el material, incluso la presentación también, tengan todo el material a disposición y puedan resolver la evaluación con total normalidad y realmente de manera correcta. ¿Ya? Listo. Creo que no queda nada pendiente, ¿no? Con ustedes. Entonces, bueno, yo les agradezco. Nos veremos el día de mañana. Continuar así mismo con software y con accidentes. Y pues vayan a su pequeño descanso y luego entiendo continúan en clase. ¿Sí? Que pasen bien. Un excelente inicio de semana. Y hasta el próximo, no, hasta el día de mañana, no. Hasta el día de mañana. Hasta luego.